Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda el profesor Junior del curso de comunicación y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante que les ayudará a poder comprender de una mejor manera los textos. El tema de hoy es parafraseo. Muy bien, abrochamos nuestros cinturones y comenzamos. A ver, ¿qué es? El parafraseo es una técnica de lectura que consiste en volver a decir o escribir con tus palabras un texto que has leído. Ah, muy interesante. Entonces, en conclusión, el parafraseo es una técnica que te va a ayudar a comprender un texto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí consiste bastante utilizar recursos como el diccionario. Así que si no tienes el diccionario en la mano, dale pausa y corre busca el diccionario. Y después continúas viendo el video. Muy bien, nosotros continuamos. ¿Qué pasos debo seguir? Ahora bien, para realizar este parafraseo hay 3 pasos que debemos de seguir. Veamos cuáles son. Paso número 1. Leer el texto, comprenderlo e identificar las ideas importantes. Ojo, identificar las ideas importantes. Vamos a ver el paso número 2. Subrayar las ideas principales, es decir, aquellas que no se pueden omitir o quitar. ¿Por qué no se pueden quitar? Porque si tú lo quitas, pierde sentido el texto, porque es una parte principal. Ah, está bien, profesor. Ahora vamos a ver el último paso. Paso número 3. Reescribir el texto considerando las ideas principales, pero usando palabras afines, que quiere decir sinónimos. Entonces, en este paso, que es el último, vas a reescribir. ¿Qué vas a reescribir? El texto que has leído. ¿Cómo lo vas a reescribir? Con tus propias palabras, pero también utilizando sinónimos. Y la idea de esto también es que no escribas todo el texto, sino que tengas intención de reducir en los puntos más importantes que te pueda brindar esta lectura. Suena complejo, pero para nada que lo es. Vamos a ver un ejemplo y lo vamos a hacer paso por paso para que tú veas qué tan sencillo es hacer esta técnica de lectura. Muy bien, empezamos. Muy bien. Aquí tenemos una lectura para poder aplicar estos pasos sencillos. A ver, se titula Pablito. Vamos a prestar mucha atención, vamos a escuchar y seguir la lectura con la vista, ¿correcto? A ver, nos acomodamos y dice así. Pablito. Los padres de Judith la enviaron a estudiar a una escuela cercana. Su hermano Pablito se quedaba llorando porque se sentía solo y cuando ella regresaba a casa, agarraba sus libros y libretas y empezaba a jugar con ellos. Un día, Pablito se fue caminando detrás de su hermana, llorando hasta la escuela. Al verlo, la profesora le preguntó, ¿por qué lloras? Yo también quiero estar con mi hermanita y jugar con los libros. Sorprendida, la profesora habló con los padres del niño. Para que el niño no se sienta solo, pueden dejarlo que acompañe a su hermanita a la escuela. Jugará en el patio hasta que ustedes lo recojan. La opinión de la profesora fue aceptada por los padres y desde entonces iban juntos al colegio
En el colegio, Pablito era muy querido por los profesores y por todos los niños del salón. Era un niño muy inteligente que, en vez de quedarse jugando, empezó a estudiar y a aprender a sus 4 años. Mira, qué interesante. Pablito, un niño apasionado al aprendizaje. Genial este texto. Muy bien, ahora sí, vamos a recordar los pasos. En el primer paso era leer con detenimiento, que ya lo hemos cumplido. En ese mismo paso nos decía que mientras leemos mantengamos de una u otra manera las partes principales del texto. Ahora bien, ¿qué nos decía en el segundo paso? En el segundo paso nos pedía remarcar las partes principales. Entonces, vamos a remarcar paso por paso. A ver, empezamos remarcando. Dice, los padres de Judith la enviaron a estudiar a una escuela. Entonces, aquí hay una parte muy importante, que es los padres de Judith, y esta no podemos quitarla, porque perdería esencia del texto. Los padres de Judith la enviaron a estudiar a una escuela cercana. Su hermano Pablito se quedaba llorando porque se sentía solo. Y cuando ella regresaba a casa, agarraba sus libros, libretas y empezaba a jugar. Entonces aquí hay una parte esencial, desde aquí hasta aquí, que no podemos quitar porque es una acción del texto que muestra parte de la personalidad y del gusto de Pablito. Entonces no podemos quitar esa parte. De aquí también de los padres hasta escuela, eso no se puede quitar. Seguimos. Un día Pablito, dice, se fue caminando detrás de su hermana, llorando hasta la escuela. Esta parte también es esencial porque es ahí donde Pablito tiene contacto con la profesora. Entonces, se fue caminando. A ver, está saliendo un poco chuequito. Se fue caminando. Muy bien ahí. A ver, ¿por qué estoy remarcando esto? Porque cuando haga el tercer paso, realice el tercer paso, tengo que considerar estas matices del texto. ¿Correcto? Estas partes principales tengo que considerarlas, porque si no las considero, pierde su esencia el texto. ¿Correcto? A ver, aquí también hay una parte importante donde la profesora le pregunta, ¿no? La profesora le preguntó, dice, ¿no? Claro, esta parte es esencial porque ahí hay el contacto con Pablito para que las escenas continúen y sigan su secuencia. Y aquí tenemos la respuesta de Pablito que le da a la profesora. Yo también quiero estar con mi hermanita, dice, ¿no? Yo también, a esta hermanita, ¿no? Hasta aquí, que es, digamos, la parte esencial del mensaje que da Pablito, la respuesta que da Pablito a la pregunta de la profesora, ¿por qué lloras? Muy bien, otra acción importante es que después de la respuesta de Pablito, la profesora sorprendida habló con los padres. Entonces, esta parte tenemos que considerar que habla con los padres del niño, ¿correcto? Para tener la secuencia completa. Entonces, la parte importante del mensaje que da la profesora a los padres es la propuesta, ¿cierto? ¿Cuál era la propuesta? Que pueden dejarlo que acompañe a su hermanita a la escuela. Entonces, en respuesta a lo que dijo la profesora a su propuesta, ¿qué pasó? Los padres aceptaron. Entonces, aceptada por los padres. Muy bien, esta parte no se puede quitar. Ahora bien,
También mencionan cómo era tratado Pablito en el colegio. Dice, Pablito era muy querido. Ah, era muy querido. Entonces, esa parte no se puede quitar. ¿Correcto? Y que era querido también por los profesores y por todos los niños. Y por último, también nos dice que Pablito era un niño muy inteligente. Esta parte también es la principal. Y un dato curioso que nos hace como lectores asombrarnos es la edad de Pablito, a sus 4 años. Muy bien, entonces ya tenemos marcada nuestras ideas principales del texto. Genial, ahora toca reescribir la lectura con nuestras propias palabras y considerando en acortarla y utilizar sinónimos para que no sea el mismo. ¿Correcto, chicos? Muy bien, empezamos. A ver, dice, los padres de Judith la enviaron a estudiar a una escuela cercana. Entonces, toda esta oración se podría cambiar como los papás de Judith la enviaron al colegio más cercano. Acuérdate utilizar sinónimos. En vez de decir padres, decimos papás. Y en vez de decir escuela, decimos colegio. Y así estamos jugando con los sinónimos y acortando lo que dice. Muy bien, seguimos parafraseando. Dice, su hermano Pablito se quedaba llorando porque se sentía solo y cuando ella regresaba a casa, agarraba sus libros y libretas y empezaba a jugar con ellos. Muy bien, ¿de qué manera podemos nosotros modificar al momento de reescribir? Podemos decir, su hermano Pablito se quedaba solo y cuando ella regresaba, él se ponía a jugar con sus útiles. Entonces ya no decimos libros, libretas, sino decimos útiles. Acortamos las palabritas y no perdemos el mensaje que quiere dar la lectura. Listo, terminamos con el primer párrafo. Ahora continuamos con el segundo y dice, un día Pablito se fue caminando detrás de su hermana llorando hasta la escuela. ¿Cómo podemos acortar este fragmento de la lectura? Podemos decir, un día persiguió a su hermana llorando. Entonces quitamos Pablito porque ya se sobreentiende que estamos hablando de Pablito, ¿no? Y podemos decir que persiguió a su hermana llorando y así podemos acortar y quitar la palabra caminando porque también se sobreentiende. Muy bien, entonces se sobreentiende. ¿Con qué se sobreentiende? Con la palabra persiguió. Entonces ahí ponemos un día persiguió a su hermana llorando. Y ya estamos hasta aquí. Después dice, al verlo, la profesora le preguntó, ¿por qué lloras? Y Pablito le responde, ¿no? Yo también quiero estar con mi hermanita y jugar con los libros. Muy bien, entonces modificamos toda esta parte como si nosotros fuéramos el narrador y podemos decir, la profesora lo vio y le preguntó por qué lloraba. Él dijo que quería estar con Judith en el colegio. Entonces, hemos acortado y hemos cambiado las palabritas, pero sigue el mensaje completo y la secuencia completa del parafraseo. Entonces ya estamos en la mitad de la lectura. Mira, qué sencillo es. Continuamos. Sorprendida, la profesora habló con los padres del niño. Y aquí está todo lo que le dice la profesora a sus padres. Y en la parte de acá abajito dice, la opinión de la profesora fue aceptada por los padres. Entonces aquí tenemos un párrafo de 4 líneas y aquí la primera línea del siguiente párrafo. Entonces tenemos que acortar esas dos partes del texto sin perder el mensaje y el sentido que nos quiere dar.
Entonces ahí podríamos poner, la profesora habló con los padres, aquí es donde está hablando, ¿no? Y les propuso que Pablito acompañe a su hermana y se quede en el patio jugando. ¿Qué pasó seguidamente? Pues los padres aceptaron. Entonces ahí podemos poner punto seguido, los padres aceptaron. Muy bien. Entonces nos queda la última parte de la lectura, donde habla que Pablito es muy querido y también nos dice que Pablito era muy inteligente y que tenía 4 años. Entonces podemos redactar ahí, en el colegio el niño era muy querido por todos, ponemos solo el niño porque ya sabemos que estamos hablando de Pablito, y por último podemos poner, ¿no? Ya mencionando su nombre, porque no lo hemos mencionado anteriormente, Pablito era muy inteligente y empezó a aprender a pesar de tener 4 años. Muy bien, entonces con eso terminamos de parafrasear nuestra lectura. Entonces, nuestro parafraseo quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos el ejemplo del parafraseo. Los papás de Judith la enviaron al colegio más cercano. Su hermano Pablito se quedaba solo y cuando ella regresaba, él se ponía a jugar con sus útiles. Un día persiguió a su hermana llorando. La profesora lo vio y le preguntó por qué lloraba. Él le dijo que quería estar con Judith en el colegio. La profesora habló con los padres y les propuso que Pablito acompañe a su hermana y se quede en el patio jugando. ¿Qué pasó después? Los padres aceptaron. En el colegio, el niño era muy querido por todos. Pablito era muy inteligente y empezó a aprender a pesar de tener 4 años. Y hemos terminado nuestro parafraseo de la lectura Pablito. ¿Estuvo bonito? Claro que estuvo bonito. ¿Fue sencillo? Claro que fue sencillo. ¿Qué nos ayudó? Nos ayudó los pasos que hemos seguido. Por eso, chicos, se les va a dejar un texto un poco más amplio donde ustedes van a tener que seguir estos 3 pasitos. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso es todo por hoy. Les mando un caluroso abrazo a la distancia. Recuerden lavarse las manos durante 20 segundos como mínimo. Y bueno, hasta la próxima semana. Nos vemos. Bye bye.